Buenas, hola chicos, ¿cómo están? Ahorita vamos a ver por qué desaparecieron las orugas militares de Goose Club. Este video me interesó, ¿verdad? Porque yo soy un poco fanático de lo que tenían que ver con el ejército y el armamento. Siempre me gustó ese tipo de cosas. Y se me hizo bastante curioso porque es algo que percaté y que sinceramente no tengo respuesta a eso. O sea, yo no sé por qué desaparecieron. Sé que antes se utilizaba mucho y le veo bastantes puntos positivos, así que nunca descubrí por qué fue y me gustaría informarme sobre eso. Lo iba a ver solo, pero como tenía el editor abierto, aprovechando que estaba editando los videos, voy a grabarlo de todas formas. Cuando nos fijamos en los vehículos de transporte de infantería de antes y durante la Segunda Guerra Mundial, notaremos que tanto en los ejércitos aliados como en las fuerzas del eje hay muchísimos diseños de vehículos semiorugas. Estas fueron extensamente usadas durante el conflicto, ganando fama mundial y haciéndose vehículos realmente históricos. Pero a pesar de ser tan usados y a pesar de ser bastante efectivos, posterior al conflicto las semiorugas desaparecieron casi completamente y sin previo aviso. ¿Te has preguntado el porqué de esto y en primera instancia por qué existieron las semiorugas? ¿Qué ventajas traía este peculiar diseño? Hoy responderemos a todas estas preguntas. La idea de las semiorugas militares surge casi al final de la Primera Guerra Mundial con la aparición del tanque y sus posteriores actualizaciones que los hacían cada vez más rápido. En el ejército británico necesitaban hallar la manera de hacer que la infantería siguiera el paso de los tanques. Los tanques, al ser vehículos motorizados, no tomaban descansos. Tener a la infantería prácticamente corriendo detrás de los tanques era un problema. Por ende, motorizar también a la infantería era la... Coño, nunca me había hecho esa pregunta. Porque sí, es verdad, porque si tienes vehículos motorizados, cosa que no pasaba mucho antes, ¿verdad? Normalmente la gente iba atrás de los caballos, de la caballería. Pero en la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la caballería desapareció y quedaron los tanques funcionando. Entonces, ¿cómo se transportaban las personas? Eso es algo que yo nunca, qué pendejo, ¿no? Nunca se me había hecho, nunca había, ese punto nunca lo había tocado, por lo menos nunca lo había pensado. Está interesante esta parte del video. la medida más lógica. Así surgiría la infantería motorizada con camiones o incluso motocicletas. Ahora la movilidad de la infantería no estaba limitada por su resistencia física y le daban a la infantería la capacidad de llevar artillería y suministros con ellos. Con esto se le dio gran agilidad a la infantería, pero los camiones no estaban blindados y obviamente no podían defenderse, por lo que eran susceptibles al fuego enemigo y a las emboscadas. Además, Dice, en 1927 los británicos crearon la Fuerza Mecanizada Experimental y experimentaron con las primeras formaciones de infantería motorizada modernas en 1927. Puesto. Además, los camiones eran buenos en carreteras, pero tenían muchos problemas a campo traviesa. Entonces, los ingenieros debían diseñar un vehículo que anduviese bien, tanto por carreteras como por campo, que pudiese llevar gran cantidad de peso y que a su vez sean ligeros para poder ser rápidos, que estuviese blindado y armado, y en caso de una emboscada, que las tropas estuviesen muy seguras y que por supuesto pudiesen ser desplegadas con bastante rapidez. Ya desde finales del siglo XIX las semiorugas estaban siendo extensamente usadas en un montón de ámbitos como tractores o para transportar cosas pesadas con motores diésel o incluso vapor. Teniendo en mente los requisitos de movilidad de los campos de batalla, las orugas parecen la opción más lógica a aplicar a los vehículos para transportar tropas en ese momento. Ya en los años 30, poco antes de la Segunda Guerra Mundial, empezarían a surgir un sinfín de vehículos con semiorugas en todas las potencias del mundo para dar origen y consolidar el concepto de infantería mecanizada. Para los alemanes el concepto vino como anillo al dedo porque con el surgimiento de la Alemania fascista y el nuevo gobierno surgirían los nuevos paradigmas estratégicos Blitzkrieg que para funcionar en Hay un punto de que siempre tengo la duda de cuando uno trata de buscar videos que te expliquen cuál es la diferencia entre el fascismo y otros sistemas políticos. Todos te hablan mal de Hitler y del tipo este italiano, pero no te explican una mierda
de cómo en tal es un sistema fascista. Porque cuando yo lo escucho, aparte de que tienen un solo líder, que no sé, me suena mucho a bicocomunismo, es como que, ajá. Sí, porque sí, en el papel, el comunismo, es que el Estado controla. Vamos a estar todo claro que ese güey está ahí mandando durante 40 y pico de años hasta que se muere. O hasta que lo matan, o hasta que dice, mira, ya estoy chocho, güey, alguien que me reemplace. Es la única forma. Entonces, no hay un sistema, o sea, no hay una descripción que hayan dicho o que haya podido encontrar que me especifique esto se hace así, esto se hace así y por esto es fascista. Porque los únicos sistemas de gobierno fascistas que yo recuerdo son los de Italia y los de Alemania. Pero si alguien puede decirme más o menos cuál es el sistema fascista correcto, o sea, cuál sería la descripción correcta de ese sistema, me gustaría bastante. Quisiera reaccionar. Que no sea, no se base solamente en que el líder es alabado como un dios. Porque si me pones con eso entra en muchos grupos y podríamos decir que la mitad de los países socialistas son fascistas. Que tienen un presidente pegado ahí toda su puta vida. Entonces, si lo pones en ese sentido, China sería fascista. Porque China tiene un líder que la gente, una parte de la población aprecia, la otra le tiene rechera, como en todas partes del mundo. Rusia sería también fascista, porque también Rusia tiene un presidente que no se sale de ahí el poder y no se va a salir hasta que se muera o hasta que coja un nuevo heredero. Y medio países que tienen presidentes longevos van a ser fascistas. Tiene que ser una especificación un poco más clara, que no tenga que ver tanto como que cuáles son las políticas que reacciona al fascismo, o su tipo de economía, o cuál es la ideología que maneja. No sé, si alguien me podría decir eso, estaría muy, muy feliz. Necesitaban de una infantería rápida, flexible y sobre todo fiable. Poder atravesar cualquier obstáculo natural o climático era esencial para la Blitzkrieg. Por ende, en 1933, apenas surgiría el nuevo gobierno, se empezó a desarrollar un sinfín de vehículos semiorugas basados en diseños ya existentes. Mayoritariamente estos vehículos nuevos estaban enfocados al transporte de piezas de artillería y logística como los SD. Amé este vehículo. Amaba este vehículo. Siempre me gustó. Yo me acuerdo que tuve fantasías en mi infancia de que yo cuando fuera grande comprar un vehículo de estos. Como lo quería, ¿eh? Cuando empecé a estudiar historia por mi propia cuenta, porque en mi país enseñaban, el sistema del gobierno enseñaba como la mierda, ¿eh? Te decía que el capitalismo era malo y había que ser comunista y digamos que la economía se está yendo un poco al carajo, ¿cierto? Cuando yo empecé a estudiar por mi propia cuenta y vi la Segunda Guerra Mundial, me enamoré de este vehículo. Ni puta idea cuánto costaría hacer una réplica de un vehículo como esto, pero estaría facherísimo comprarse una moto de esta. KFZ-10 utilizados para mover artillería, los SDKFZ-2 que eran motocicletas con semiorugas para paracaidistas siendo transportados en los Junker JU-52 o los SDKFZ-8 que fueron utilizados para mover artillería e infantería, siendo de los más producidos ya que se produjeron 4.000 de estos. Es que mira este vehículo, está facherísimo, güey. ¿Tú te imaginas tener un transporte, un sistema de transporte así, güey? O sea, tipo autobús. Aquí en mi país está permitido esto, lo de tener esto. Claro, tendría que ser con orugas de goma. Pero tú le pones ahí, ala, es un autobús, chinga su madre, y te lo permiten. Relajado. Siempre y cuando no tenga blindaje, usted se puede poner en una vaina de esta hacer transporte. El autobusito, ya tengo mi sistema de negocio futuro. Y fueron usados en la invasión de Polonia, la batalla de Francia y en los Balcanes. Hubieron muchos diseños de semiorugas alemanes, pero probablemente la cúspide de las semiorugas alemanes fue el SDKFZ-251. Era un transporte blindado de personal y uno de los primeros que tenía una efectividad decente. Tenía un blindaje ligero de 14 milímetros en sus puntos fuertes, inclinados en ángulos bastante abiertos para beneficiarse de las ventajas del blindaje inclinado. Este podía resistir disparos de rifles antimaterial, aunque posteriormente se desarrollaron municiones capaces de... Dice SDKFZ 251 adaptado para disparar cohetes.
Ah, ya. de penetrar el blindaje. Poseía al menos una ametralladora MG-34 o 42 y podía transportar hasta 10 soldados protegidos de la infantería enemiga que podían disparar desde el interior debido a que el vehículo estaba abierto por arriba. Fua. Por supuesto, podía andar a campo traviesa sin problemas gracias a su sistema de transporte basado en una semioruga. Se produjeron 15.252 de estos, eran bastante útiles incluso para apoyar a la infantería. Alemania sería de las naciones que aprovecharía más la tecnología de las semiorugas, pero los estadounidenses también tenían grandes vehículos con orugas. Primero surgiría la semioruga M2 basado en el Citroën. No sé cuál es el... Pero vamos a poner sentido. Si tú estudias un poquito de historia, y no soy el ser que estudie más historia y soy pésimo con las fechas, todos somos conscientes que Estados Unidos no se metió mucho ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial. Esos mamagüevos no hicieron pero nada. Y todo el mundo los pone ahí como, oh, tú ser deidad, has vencido al enemigo nazi, y es, y es, Z. Bueno, ya sé que no me van a monetizar este video, ni creo que me lo vaya a monetizar, no creo ni siquiera que una persona, dos o tres mamagüevos van a ver esta vaina, así que, ala, digo lo que se me salga el ojete. Y te... Pero eso lo conocieron un carajo, güey. No participaron en el 90% de la guerra. La mayor parte de lo que hicieron fue vender armas, güey. Eso fue lo que hicieron. La guerra es beneficiosa cuando tú lo que estás ahí en el patio de tu casa, muy tranquilo, mientras tanto que los otros se están cayendo a matazos y tú le estás vendiendo las pistolas. Ahí es cuando sale rentable una guerra bien fachera. O cuando, ejemplo, estás peleando con un país inferior militarmente y que le puedas quitar bastante territorio rentable. Pero países o potencias iguales, que tienen capacidades iguales de poder, a menos que estés en peligro de extinción o que ellos te quieran, quieran exterminar o quieran pelear contigo porque Bicoyolos les provoca, nunca es rentable. Chris, automóvil que se usó como basamento para muchísimos vehículos con semiorugas. El M2 era un vehículo multipropósito para transportar artillería, logística y para usar como reconocimiento, pero probablemente la mejor semioruga estadounidense y probablemente también del mundo junto al SDKFZ 251 era la semioruga M3. Basado en la M2, la semioruga M3 era un transporte blindado de personal usualmente equipado con una Browning M2 de 12,7 milímetros y una M1919 de 7,62 milímetros. Durante la Segunda Guerra Mundial fueron producidos en masa, se produjeron aproximadamente 15.000 de estos y 50.000 de sus variantes, siendo suministrados también al Ejército Rojo y a una serie de naciones de la Mancomunidad Británica. Durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, podía llevar 3 tripulantes y a 10 soldados con todo su equipamiento, y estos soldados podían disparar estando dentro del vehículo. Todos estos vehículos, particularmente los SDKFZ-251 y los semiorugas M3, Creo, creo. eran vehículos bastante buenos y que dieron muchas ventajas a la infantería. Los semiorugas podían ser conducidos por conductores con poca experiencia, con vehículos con orugas, tenían un costo de mantenimiento inferior y eran muy baratos de producir comparado a toda utilidad que tenían. Pero si eran tan buenos las semiorugas, ¿por qué dejaron de ser fabricadas? ¿O por qué ya no hay nuevos transportes blindados de infantería con semiorugas? Básicamente las semiorugas desaparecieron no porque fueran malos, sino porque sus sucesores con orugas completas o ruedas fueron mucho mejores. Los transportes blindados de personal con orugas completas o con ruedas surgieron durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Tenían muchas ventajas frente a las semiorugas. Los diseños con orugas completas o ruedas cubrían completamente a los soldados. Tenían mucho más blindaje y eran mucho más cortos, podían ser incluso mucho más rápidos. La ventaja más sustancial de los vehículos con orugas completas o ruedas era el gran poder de fuego que tienen, que es superior al de los vehículos con semiorugas. Los vehículos con orugas completas o ruedas tienen ametralladoras pesadas o incluso cañones de bajo calibre en torretas cubiertas que podían darles posibilidades de enfrentarse a vehículos mejores blindados. También después de la Segunda Guerra Mundial las semiorugas se hicieron innecesarias. Una de las premisas de las semiorugas es que podías tomar un
conductor de camión y ponerlo a conducir una semioruga, porque eran básicamente muy fáciles de conducir. Y esto era bueno porque había muchos vehículos de transporte blindado de personal, muchos más que tanques, y era difícil tener a conductores capacitados en un conflicto tan intenso. Pero después que la Segunda Guerra Mundial acabó, ya no había presión para adiestrar al personal. Se podían tomar el tiempo que necesitasen para adiestrar al personal para conducir vehículos con orugas completas. Y básicamente las semiorugas para transportar tropas fueron creadas a partir de diseños ya creados que estaban siendo ya fabricados en ese momento, por lo que las principales razones de su existencia eran el de suplir una necesidad de la manera más barata posible, por lo que después del conflicto Espera, pero aquí la pregunta es que yo tenga en cuenta la ventaja de una también de las ventajas de la semioruga. Oye, la madre está comiendo sal y me jodí la garganta. Una de las ventajas principales de la semioruga también era de que es como tener una oruga, pero un poco más ágil. Es como el punto medio entre la oruga en términos de velocidad y arrastre y las de rueda. Ahora sí, la pregunta es, ¿se refiere es que a los vehículos que aparecieron después, que eran de de oruga completa o de ruedas completas, estaban diseñados para ser mejores o tuvieron mejores diseños y no siguieron apareciendo diseños con semi oruga y eso hizo que cayera en el abandono o que causaba deficiencia? Esta es la pregunta. ¿Causaba deficiencia porque yo lo veo más como un punto intermedio, que tú quieras tener un poco de los dos bandos? Y obviamente vas a tener cosas más experimentadas, por lo menos si vas a tener en carretera, te sirve mejor. Lo que pasa es que si lo pones en sentido, sí tiene bastante sentido que sea así. Por lo menos en un país un poco pobre, que no puede tener mucha variedad de vehículos, ¿cierto? Podría tener semiorugas, porque le sirven para todo. Tener un modelo de semioruga, vamos a dividirlo en tres partes. Uno liviano para transporte personal y mercancías livianas, ¿cierto? Uno mediano para transporte más pesado y uno pesado que será blindado para ataque y defensa y apoyo de infantería, ¿cierto? Entonces, si lo pones en sentido, también podrías hacer exactamente lo mismo con un oruga, ¿cierto? Para el apoyo de infantería con más potencia de fuego y más blindaje, pero no tanto como un tanque. Un tipo mediano de ruedas como los que salieron en el video, ¿cierto? Para apoyo de infantería, pero también transporte de munición. Y un vehículo ya sin blindaje o casi nulo blindaje para, para el transporte de mercancías. Si lo pones, si en sentido, si tiene un poco como que no hay tanta diferencia, pero creo que no es que tanto que sea inútil, sino de que es para tener vehículos más como que centrados, más especializados en hacer cosas. ya sin presiones, las naciones pudieron crear mejores vehículos de transporte blindado de personal sin nada Como Venezuela tiene un putero de bichos de esto. No sé quién, no me acuerdo muy bien cuáles son, pero hay un putero de bichos de esto. No sé cuánto he visto, güey. He visto una cantidad ingente de estos vehículos y he estado en diferentes partes del país. He estado en Margarita, he estado en la frontera con Guyana y he estado en el Amazonas. Y siempre hay un joputa vehículo de estos, siempre. No sé cuántos vehículos de estos hay en el país, pero hay un putero. de presión y mejor adaptados a las nuevas estrategias militares nacientes. Bueno, estuvo bastante bueno el video. A mí me agradó, me gustó bastante. Vamos a suscribirnos. Voy a ver si sigo haciendo más contenido de armas, reaccionando a vehículos de armas. Creo que me siento más tranquilo haciendo aquí. Siento que tengo un poquito más de... Me gusta más hacer este tipo o reaccionar a este tipo de contenido. Así que voy a ver si lo sigo haciendo un poco más constante. No, no, no.